Grabando en el computador. Muy bien. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestra primera clase de este nuevo periplo. Pues ya habíamos, en cierta forma, iniciado en la parte presencial, habíamos luego hecho una clase introductoria en la parte virtual también, pero digamos que ahora sí vamos a empezar para lograr terminar de la mejor manera. Y pues vamos a hacer nuevamente un abrebocas, vamos a volver a hacer una introducción de los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta durante este recorrido. Entonces, como todos saben, lo que vamos a tratar es meteorología aeronáutica, un campo bastante amplio por explorar, muchas cosas por saber de meteorología aeronáutica, tanto a las personas que van a abordar este nuevo conocimiento como a los que ya lo conocemos, porque la verdad es que entre más uno se adentra en este mundo académico y científico, porque esto es ciencia, uno se da cuenta que cada vez sabe menos. Es muy amplio todo lo que abarca la meteorología aeronáutica. Entonces vamos a tratar de mirar algunos conceptos que son importantes para ustedes como pilotos, a mirar algunas, digamos, cuál es la información pertinente que ustedes deben tener siempre a la mano, que ustedes deben conocer, que deben interpretar, que deben decodificar para que se cumpla el objetivo de siempre tener un vuelo en óptimas condiciones, con digamos, con las mejores disposiciones en el tema de seguridad y digamos que el mejor conocimiento de ese medio que es la atmósfera en el cual se lleva a cabo un vuelo. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es intentar dar luces acerca de lo que es la meteorología. Ya sabemos que lo que vamos a estudiar está aplicado al campo aeronáutico, que es el que nos compete, pero pues es bueno conocer todo lo que entraña esta ciencia, la concepción de esta ciencia, porque en la medida en que conozcamos esto desde el principio, pues nos vamos a acentuar más en poder apropiarnos de esos conocimientos que ya nos brinda. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es meteorología. Y en una definición, a lo primero que tenemos que llegar es a la etimología de la palabra, el origen de la palabra. Entonces, la palabra meteorología como tal, el vocablo, nos damos cuenta que es una palabra compuesta, ¿eh? Una palabra compuesta por dos palabras. Em, por un lado está meteoro, que está resaltado de amarillo allí, y por otro lado está logía, ¿verdad? Meteorología. Esta palabra logía, que en este caso está aquí como terminación o como sufijo, sí, como sufijo, siempre hace referencia al estudio organizado de algo, sí, al estudio organizado de algo, o a un cuerpo de conocimientos organizado, una ciencia como tal. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir de la meteorología, visto, como les dije, desde el punto de vista etimológico, es que la meteorología es la ciencia que estudia los meteoros, ¿sí? La meteorología es la ciencia que estudia los meteoros. O la meteorología es el estudio de los meteoros. Esa es nuestra primera definición, la más básica, la más sutil, la más simple, pero quizás la que más encierra complejidad, ¿vale? Eh, pero siempre la meteorología es el estudio o la ciencia que estudia los meteoros. Ahora habría que saber qué es un meteoro y perfilar un poco más esa definición. Entonces, uno puede decir sin tanta sofisticación, como digo yo, que meteoro es un fenómeno atmosférico. Entonces, como tal, podemos decir que la meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos, porque meteoro es eso, ¿eh? Un meteoro es un fenómeno atmosférico. Entonces, por ello, una segunda definición un poco más específica sería que la meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos o la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos. Si nos vamos un poco más allá por extensión,
sabiendo que estos fenómenos ocurren, pues lógicamente en el seno de la atmósfera el escenario en el que ocurren, podemos decir también, por extensión, repito, que la meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera. Y ya tenemos tres definiciones. La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera. Ya llevamos tres definiciones en menos de qué, de 10 minutos. En menos de 5 minutos ya llevamos tres definiciones, ¿vale? Eh, un momento, ¿quién me está escribiendo? Están pidiéndome pronóstico, un pronóstico para hoy, de emisora Atlántica. Deme aquí un momento, que se lo envío ahora más tarde. Bueno, sigamos. Perdonen ahí la interrupción. Entonces, ya llevamos tres definiciones de meteorología en menos de 5 minutos. Ahora, podemos dar otra definición que es un poco más sofisticada y es la que a mí personalmente me gusta más. Sí, por gusto, porque no quiere decir que sea la mejor, sino que es la que más me gusta. Y es que la meteorología es el estudio o la ciencia que estudia el estado del tiempo, ¿vale? La meteorología es la ciencia que estudia el estado del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, ¿qué es? El tiempo es condiciones atmosféricas que se presentan en un lugar determinado, en un momento determinado y que son susceptibles de cambios continuos. Condiciones atmosféricas que se presentan en un momento determinado, en un lugar determinado y que son susceptibles de cambios continuos, ¿vale? El tiempo. ¿Por qué es susceptible de cambios continuos? Porque el tiempo son esas condiciones atmosféricas que cambian continuamente. Que ahorita estuve en el aeropuerto y habían unas condiciones y ahora que estoy en mi casa las condiciones han cambiado. Han pasado 2 horas, incluso hubiese pasado media hora, una hora, y las condiciones van cambiando poco a poco porque los caracterizadores del estado del tiempo son unos elementos que son variables. Y en la medida en que esos elementos varían, el tiempo también varía, es decir, esas condiciones atmosféricas a las que llamamos tiempo. Entonces, como el tiempo va variando, como los elementos van variando, porque su naturaleza es variar, el estado del tiempo también va variando, ¿eh? Va variando en esa medida. ¿Y cuáles son esos elementos que le conocemos como variables meteorológicas? Son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento, que son las cuatro variables puras que llamo yo puras porque de ellas se desprenden otras, ¿no? Pero estas son las fundamentales. Entonces, estos como caracterizadores de las condiciones atmosféricas, al variar la temperatura, la naturaleza de la atmósfera varía también. Si yo aumento la temperatura de un gas, ese gas se va a expandir, dependiendo la presión a la que esté sometido, pero ese gas es muy probable que se expanda, es muy probable que empiece a pesar menos, que su densidad disminuya. Y con ello, pues eso tendrá algunas implicaciones, tanto en el estado del tiempo como tal, incluso en la operación aérea, ¿eh? Entonces, cada vez que un elemento de estos cambia, va variando, así también lo va a hacer el estado del tiempo. Eh, entonces, la meteorología es el estudio del estado del tiempo, ¿sí? De esas condiciones atmosféricas que varían continuamente en el corto plazo. Eso es lo que estudia la meteorología y por eso ustedes como pilotos o estudiantes de pilotaje, estudiantes de aviación, necesitan aprender meteorología, porque un vuelo no demora 2 días, ni 4 días, ni un año, ni 3 años. Un vuelo demora horas, ¿sí? Algunos demoran minutos. Y en ese lapso de tiempo tan corto nos interesa saber qué puede variar, condiciones actuales, condiciones probables en ese lapso de tiempo corto que demora el vuelo. Entonces, la ciencia que se encarga de darnos esa información es la meteorología, ¿vale? Por eso estudiamos meteorología en aviación, porque nos interesan los cambios a corto plazo, esa sucesión continua de estados del tiempo que se da
en la atmósfera diariamente y que lógicamente se da en el lapso de tiempo que demora el vuelo. Entonces, bueno, nosotros tener una idea clara de cómo opera la atmósfera, porque nos vamos a encontrar en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, con este medio que cambia impresionantemente en diferentes escalas espaciotemporales, que nos sorprende en muchas ocasiones y en la que se desatan una serie de fenómenos que pueden poner en peligro en cualquier momento un vuelo. Entonces, eh, digamos que eso es lo que nosotros de lo que tenemos que apropiarnos. ¿Qué no estudia la meteorología? ¿Qué no estudia la meteorología? La meteorología no estudia el clima. La meteorología no estudia el clima. El clima es estudiado por una ciencia más abarcativa llamada climatología, más ecléptica, ¿eh? La climatología es más ecléctica, la meteorología es ecléptica, pero la climatología es más. Cuando hablo de ecléptico es que toma conocimientos de otras ciencias para alimentarse y construir su campo propio de conocimiento. La climatología lo hace en mayor, digamos que en mayor medida que la meteorología. Son ciencias complementarias. En un momento dado, la meteorología puede ser vista como un subconjunto de la climatología, pero en realidad son ciencias complementarias. La meteorología dota de información a la climatología devuelve también otro tipo de información a la meteorología con las cuales ambas se alimentan. Pero el clima es el objeto de estudio de la climatología, así como el tiempo, es decir, condiciones atmosféricas que cambian continuamente en un lugar determinado, es el objeto de estudio de la meteorología, ¿vale? El clima viene siendo, en última, el promedio de una sucesión continua de estados del tiempo evaluadas mínimo durante 30 años. Algunos consideran que 50 años. Es decir, yo no puedo hablar de clima como tal si no tengo un estudio pormenorizado de la sucesión continua de estados del tiempo que han ocurrido durante mínimo 30 años. Por eso es difícil hablar de clima y por ejemplo, de cambio climático. Ya, porque para nosotros hablar de esto necesitamos eh, tener argumentos desde el punto de vista de los datos. Entonces, el clima para el tema de meteorología aeronáutica pasa a ser un poco secundario, ¿sí? Porque como les digo, un vuelo o los vuelos no demoran o no están circunscritos a una escala espaciotemporal tan amplia. En cambio, la meteorología sí. La meteorología, por estar estudiando todo a corto plazo, es la que nos da información acerca de cuáles pueden ser las condiciones que puedo encontrar yo en determinado momento en determinado lugar. Sí, cuál va a ser la variación que voy a experimentar estando en un lugar en un lapso de tiempo de 1, 2, 3, 4, 5 horas, un día. Eso es lo que nos provee la meteorología. Sin embargo, el concepto de clima y la climatología nos sirve a nosotros como un marco de referencia, ¿sí? Un marco de referencia porque la meteorología no está sola, ¿sí? La meteorología no está sola porque su objeto de estudio, que es la atmósfera como tal, ¿sí? El componente en el cual la meteorología despliega todas digamos, sus herramientas para estudiar es la atmósfera y no está sola, sí, está acompañada de otros componentes que interactúan con ella. Entonces, la climatología nos sirve como marco de referencia para poder tener una idea de cómo es esta interacción y al final esta interacción que es lo que da como resultado. Entonces, voy a borrar aquí, o pasemos aquí, no, vamos a borrar aquí, eso. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, bien. Entonces, básicamente lo que vemos en esta diapositiva que hay aquí es que el concepto de clima, aquí está básicamente esquematizado el concepto de clima.
Uno puede hablar de clima y pues vamos a tocarlo porque como le dije es un punto nos sirve como marco de referencia. Uno puede hablar de clima desde diferentes puntos de vista, ¿eh? Uno puede hablar de clima desde el punto de vista de los números y especialmente desde el punto de vista estadístico, los promedios. Yo les digo, por ejemplo, quiero saber información acerca del clima de Barranquilla. Y digo, el clima de Barranquilla, 800 o no, 900 milímetros de precipitación anual. Una humedad relativa promedio de 80%. Eh, la velocidad de los vientos promedio es de 2.3 metros por segundo. Mm, eh, la temperatura está a cerca de los 29 grados como promedio. Yo ahí estoy hablando del clima desde un punto de vista estadístico, ¿eh? Ahí estoy hablando del clima desde ese punto de vista estadístico. Sin embargo, yo puedo hablar del clima también desde un punto de vista sistémico, más teórico, que es lo que tenemos ahí en la diapositiva. Y ahí puedo mirar dónde está situada la atmósfera y efectivamente cuál es el campo de estudio de la meteorología aquí en este esquema. Estos son unos componentes, los 5 componentes del sistema climático. Digamos que es la estructura interna del sistema climático que procesa básicamente la radiación solar que entra, ¿sí? Que entra al sistema. Radiación solar que lógicamente proviene del Sol, nos provee energía a través de ondas electromagnéticas. Entonces, al llegar aquí a la Tierra, estos componentes, la energía deambula por estos componentes y cada componente o en cada componente digamos que hay una mecánica diferente o una dinámica diferente. Entonces, estos componentes interactúan transfiriendo energía y materia unos a otros, a través de algunos procesos biogeoquímicos. La atmósfera, que ya sabemos, es un componente gaseoso. Dentro del sistema climático terrestre es el componente gaseoso, es una mezcla de gases y que es estudiada por la meteorología. Está la litosfera, que es un componente sólido sobre el cual caminamos, tierra firme, sobre el cual está toda la superficie, todo lo superficial que tenemos en el planeta descansa sobre la litosfera. La litosfera es la que se mueve cuando hay terremotos, cuando hay movimientos telúricos, sísmicos. Si hemos escuchado hablar de las placas tectónicas, esa es la litósfera. La litósfera también se le puede llamar a esas placas placas litosféricas tranquilamente, porque siempre la que se mueve es la litósfera. La litósfera es un rompecabezas, hay una serie de placas que se unen unas con otras y que en esas uniones hay generalmente siempre unas fallas, sobre todo cuando no encajan las dos placas de manera, digamos que de manera tan cohesiva, si puede ser esa la palabra. Entonces, eh, la litósfera es eso, y es estudiada, ojo, es estudiada por una ciencia llamada geología. Tenemos también la hidrosfera. La hidrosfera está representada por toda el agua en estado líquido que hay en la atmósfera. Importantísima la hidrosfera, ¿eh? Porque la hidrosfera hace que nuestro planeta sea un poco, digamos que las temperaturas sean un poco más suaves. Trata de disminuir los extremos. Ya, hoy en día, por ejemplo, el tema que se habla del tema del calentamiento global, del cambio climático, sino por el mar, porque el mar ha absorbido la mayor parte del calor que se ha dado aquí en el planeta, nosotros tuviéramos unas temperaturas más altas y las mínimas fueran un poco más bajas también. Es decir, la amplitud térmica fuera mayor. Pero el agua que cubre nuestra superficie en aproximadamente un 71%, no permite que las temperaturas sean extremas. Sin embargo, poco a poco, la hidrósfera, como tiene una capacidad de respuesta más lenta que la atmósfera en cuanto a los estímulos provenientes de la radiación solar, la hidrósfera se demora, y todavía nosotros no hemos visto los efectos que el cambio climático, el calentamiento global puede generar en nosotros. Cuando la hidrósfera despierte, lo vamos a saber. Pero la hidrósfera todavía no ha respondido o va respondiendo lentamente, pero va a haber un momento en que la hidrósfera va a responder, o vamos a ver cómo esa respuesta va a ir afectándonos cada día más, aun cuando nosotros hoy paráramos digamos que los factores que están haciendo
factores antrópicos generados por nosotros que están haciendo que aumenten las temperaturas. La hidrósfera es estudiada por una ciencia llamada hidrología y también por la oceanología, oceanografía, ya que los océanos son, digamos que las cuencas más amplias o representantes de la hidrósfera como tal. Está la criósfera. La criósfera es agua en estado sólido. Todo el hielo que hay en la Tierra, los hielos llamados hielos permanentes, o que en algún momento se consideraron permanentes, pero que hoy nos estamos dando cuenta que terminan siendo semipermanentes porque la extensión de hielo del planeta ha venido reduciéndose en función de que aumentan las temperaturas. La criósfera es un espejo para la radiación solar. Contribuye a tener la Tierra fría, ¿sí? Que la Tierra no se caliente más de lo normal. Entonces, cada vez que la radiación solar entra a nuestro planeta o impacta en nuestro planeta y lo hace sobre superficies cubiertas de hielo, la mayor parte de esa radiación solar se devuelve. Es como si te miraras a un espejo, el espejo te devuelve tu imagen. Entonces, las zonas cubiertas de hielo para la radiación solar actúan como un espejo, ¿sí? La radiación rebota, no entra a la Tierra, no es absorbida por la Tierra, sino que gran parte de ella, dependiendo la edad del hielo, es decir, la edad que tiene el hielo que está cubriendo la superficie, así será la reflexión de la radiación solar. Así que el que nosotros vayamos perdiendo las extensiones de hielo a nivel planetario, eso supone que vamos a tener un planeta cada vez más caliente, ya no solamente porque el hielo se reduce, sino que hay un ciclo retroalimentativo, lo que nosotros llamamos una respuesta positiva del sistema para proseguir propiciando y potenciando cada vez más el calentamiento. Bien, la criosfera es estudiada por una ciencia llamada glaciología. La glaciología estudia la criosfera. Y tenemos la biosfera, a la que pertenecemos nosotros, ¿no? La biosfera es esa extensión en donde confluyen los demás componentes y en donde las condiciones son propicias para la vida, ¿ya? Es esa extensión geográfica que aglutina los otros componentes, porque de la biosfera hace parte una porción de la atmósfera, de la biosfera hace parte una porción de la litósfera, una porción de la hidrósfera, una porción de la criósfera. Y ahí en ese espacio geográfico en donde se conjugan los otros componentes, eh, hay una parte en donde se dan condiciones propicias para la vida. Ahí estamos nosotros y hacemos parte de la biosfera, con los animales, las plantas, los hongos, ¿sí? Con todos esos reinos de la vida. Y pues tenemos un papel importante y fundamental en las condiciones climáticas. Siempre lo hemos tenido. Las bacterias siempre fueron importantes para la generación de oxígeno a nivel planetario. Siempre la vida ha sido importante en términos climáticos. Hoy, dada la densidad de población que tenemos, la cantidad de población, y dado los procesos que nosotros llevamos a cabo desde el punto de vista industrial, social, comercial, nosotros estamos impactando cada vez más el sistema climático. Lo estamos impactando desde diferentes vertientes, desde diferentes vías. Entonces, en la medida en que somos más, el impacto es mayor. La biosfera es estudiada por una ciencia llamada biología, la ciencia de la vida. Entonces, todos estos componentes interactúan, tienen fronteras entre sí, y esas fronteras son bastante permeables, son más permeables que la frontera de Colombia y Venezuela, que cada quien pasa de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, estas fronteras son aún más permeables. Aquí la materia y la energía pasa de un lado a otro, transformándose. Y de una forma u otra, cada componente tiene cierta incidencia en el comportamiento del otro. Además de ello, hay un intercambio interdisciplinar en el tema de conocimientos, ¿no? Porque cada ciencia le aporta a la otra para que la otra crezca. Es decir, hay una simbiosis allí que hace que el conocimiento alrededor del clima sea cada vez más amplio.
Los resultados de toda esta interacción de todos estos componentes tiene un nombre. Sí, el resultado de esto tiene un nombre. Ese nombre es clima. Es decir, los climas dependen de cómo interactúan estos componentes en una determinada latitud. Acá en nuestra latitud sabemos que hay uno de esos componentes que no está presente, que es la criósfera. Digamos que la evidencia de criósfera más cercana que tenemos está en la Sierra Nevada, pero nosotros aquí como tal directamente no tenemos presencia de la criósfera. Por lo tanto, nuestro clima depende de la interacción de los otros componentes del sistema climático que sí hacen presencia aquí en nuestra latitud. Entonces, el clima siempre depende de esa interacción y de la latitud en la que te encuentres, pues dado que la latitud es determinante para la percepción de la cantidad de radiación solar de un lugar como tal. La esfericidad de la Tierra o la tendencia a la esfericidad de la Tierra supone que aquí en el centro, donde estamos nosotros, en la zona ecuatorial, los rayos solares llegan con mayor perpendicularidad. Estas son las latitudes bajas, pero que ya en latitudes medias y latitudes altas, por la misma curvatura de la Tierra, allí la radiación llega, digamos que con menos intensidad, debido a que tiene que recorrer más extensión por unidad de tiempo. Bien, entonces aquí pues esto nos sirve para situar en dónde está la atmósfera y dónde está el estudio de la meteorología dentro del sistema climático terrestre. Y está precisamente aquí en la atmósfera donde ocurre el estado del tiempo, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta allí? Vamos comprendiendo cómo estamos, a ver. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí está todo claro? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda, algo así por el estilo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya aquí pues hemos situado dónde está la atmósfera, sabemos que es un componente del sistema climático terrestre que tiene 4 hermanos y que con esos hermanos interactúa constantemente, transfiriendo energía y materia y recibiendo energía y materia de cada uno de ellos. Bien, entonces como ya sabemos que es allí donde se centra el estudio de la meteorología, vámonos a hablar de ese componente específicamente. Vámonos a hablar vámonos a hablar de la atmósfera. Vamos a ver. Allí. Vamos a hablar un poco de ella, de los aspectos fundamentales y de sus características. Entonces, bien, nosotros habíamos dicho, perdón, que, ay, me salió un momento, habíamos dicho que, eh, visto el sistema climático terrestre como tal, en toda su extensión, la atmósfera era una mezcla de gases. Pero ya cuando nosotros nos adentramos en el estudio específico de ella, por las mismas razones que yo les dije que cada componente interactúa con otro, nos damos cuenta que la atmósfera no solamente es una mezcla de gases, sino que además de gases también hay agua y aerosoles. O sea, además de gases hay agua y aerosoles también. Pero de dónde nace que haya agua y aerosoles? ¿Sí? ¿De dónde nace que además de gases haya agua y aerosoles? Resulta que como la atmósfera no está sola en el en el sistema climático terrestre, sino que es acompañada de otros 4 componentes, em, intercambia materia y energía con los otros. Y lógicamente, en el seno de ella, además de su constitución básica, que son los gases, va a encontrar elementos de otros componentes. Un ejemplo es el agua. ¿Cómo entra el agua a la atmósfera? O sea, si la atmósfera es una mezcla de gases, ¿cómo así que tiene agua? Sí, ¿cómo entra esa agua a la atmósfera? Entonces, esa agua a la atmósfera entra a través de 3 procesos fundamentales. Podrían ser 4 o 5, pero hay 3 procesos fundamentales. Entra a través de un intercambio de materia y energía con la hidrosfera, ¿sí?
y quien posibilita que entre agua de la hidrosfera a la atmósfera es un proceso llamado evaporación. Sí, evaporación. Gracias al proceso de evaporación, el agua pasa de la hidrosfera a la atmósfera. Ese es uno. Pero resulta que quien provee de agua a la atmósfera no solamente es la hidrosfera. La atmósfera también se provee de agua en función de su intercambio de materia y energía con la criósfera. ¿Sí? La criósfera también dota de agua a la atmósfera a través de un proceso llamado sublimación, que es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. ¿Ya? Sublimación. Entonces, a través del proceso de sublimación, las superficies cubiertas de hielo también dotan a la atmósfera de agua, igual que la hidrósfera en forma de vapor. Siempre que hay transferencia de agua en forma de vapor desde algún componente a la atmósfera, hay un consumo energético y un almacenamiento de calor en ese vapor de agua, ¿sí? Se evapora el agua y al evaporarse o al sublimarse también, ahí va consigo también una dosis almacenada de calor importante. Bien, otro proceso a través del cual entra el agua a la atmósfera se da cuando la atmósfera interactúa con la biosfera, cuando actúa con la biosfera, especialmente con lo que es la flora, aunque también con la fauna, pero digamos que es más notorio con la flora. La flora, es decir, la vegetación, le provee agua a la atmósfera también a través de un proceso llamado transpiración vegetal. La transpiración vegetal es determinante para que también desde la biosfera ese componente al cual pertenecemos se transfiera agua a la atmósfera. De hecho, nosotros en cierta medida la transferimos también a través de nuestros procesos vitales, como la respiración, todo eso entra ahí. Bien, entonces, a través de esos tres procesos fundamentales que suponen un intercambio de materia y energía entre la atmósfera y otros componentes, entra el agua a la atmósfera como tal. ¿Y cómo los aerosoles? ¿O qué son los aerosoles? Los aerosoles son partículas diminutas sólidas, es material particulado, que es de gran importancia porque si no hay aerosoles no hay formación de nubes. Para que el vapor de agua se pueda condensar, para que el vapor de agua se pueda condensar, es necesario la presencia de aerosoles, porque el vapor de agua no se condensará solo sino en la medida en que pueda depositarse sobre un elemento sólido. En este caso son importantísimos los aerosoles, que no todos los aerosoles tienen la misma, digamos que la misma capacidad de propiciar la condensación. Ya, hay unos aerosoles llamados aerosoles higroscópicos. Higroscópicos, que son aquellos que son más incidentes en que se dé el proceso de condensación. Ya, por ejemplo, uno que es muy propiciador de ellos son las sales marinas. Las sales marinas que quedan suspendidas en la atmósfera son determinantes para que el vapor de agua que se acumule sobre ellas pueda ser condensado. Entonces, los aerosoles son importantes por ello. Siempre que vemos una nube es la concreción de que ha habido un proceso en el cual los aerosoles han estado presentes y han jugado un papel importante para que esa nube pueda desarrollarse. De lo contrario, no va a haber formación de nubes. Si no tienes aerosoles, no se te van a formar nubes, a menos que busques un mecanismo ya de tipo tecnológico para generarlas. Bien, entonces estos son los tres componentes de la atmósfera. Eh, Vamos aquí, hablando de la composición, hagamos un pequeño corte eh, para que ustedes descansen un poco. Yo creo que el tiempo que llevamos, ustedes han escuchado cosas nuevas o aprendido cosas nuevas, digamos que en gran medida. Entonces, vamos a parar allí. Yo tengo las y 53. Vamos a volver a las 9:05. ¿Oyeron? 9:05. Levántense, estiren los brazos y regresamos.
Se levantan, estiran los brazos, toman agua, hacen una pausa activa y regresamos, ¿vale? A las 9:05 todos nuevamente conectados. Bueno, muchachos, nuevamente aquí. Aquí estamos nuevamente ya para el tramo final de la clase. Ya me imagino que hicieron pausa activa. Pues yo me tomé un vaso con agua, la verdad. Listo, entonces vamos a continuar. Voy a compartirles nuevamente la pantalla donde quedamos aquí y seguimos. Vamos a seguir aquí. Si esto se está... Ah, esto siguió grabando. Si yo pensé que había hecho una pausa. Bien, entonces vamos a seguir. Habíamos dicho antes de ir a la pausa que la composición de la atmósfera se fundamentaba en estos tres elementos: gases, agua y aerosoles. Esos son sus componentes. Ya dijimos cómo entraba el agua. Ahora los aerosoles, ¿cómo llegan? Llegan a través de la interacción de la atmósfera con la litosfera, pero también a través de algunos procesos antropogénicos, es decir, en donde está inmiscuido el hombre. Algún proceso también relacionado con la combustión de la materia orgánica por condiciones naturales, por ejemplo, cuando hay incendios forestales. Pero muchos de esos aerosoles, de ese material particulado, entra por procesos industriales, donde entra en juego la combustión también. Sin embargo, eh, eh, a veces cuando cierta cantidad de estos aerosoles están en demasiada proporción o en demasiada cantidad o pasan un límite crítico dentro de la atmósfera, nosotros empezamos a hablar de contaminación. Sí se necesita que la atmósfera esté ligeramente contaminada porque la presencia de aerosoles en cierta forma genera eso, ¿no? Pero que esa presencia de ellos no sea nociva para la salud. Y bueno, a través de los procesos industriales lo que vemos es que la concentración de ese material particulado, de ese aerosol, termina siendo perjudicial, sobre todo para el tema de vías respiratorias. Entonces, son diferentes variantes o diferentes factores que hacen que los aerosoles entren a la atmósfera. Eh, Sin embargo, sabemos que la mayor cantidad o sea, el elemento fundamental o la naturaleza propia de la atmósfera es que es una mezcla de gases. Y dentro de esos gases hay una estructura, una organización en términos de proporción, ¿no? En donde tenemos dos gases mayoritarios que son el nitrógeno y el oxígeno. Cada uno de estos gases, el nitrógeno en un 78% y el oxígeno en 21%, tienen, digamos que, la mayor parte de la atmósfera copada. Ambos son el 99% de la atmósfera en términos de volumétricos. A él se le adhiere un gas que es un gas noble llamado argón, y que el argón representa casi el 0,9% para un total de los tres del 99,9%. Lo que queda es un 0,1%. En ese 0,1% hay aglutinados una gran cantidad de gases, que son gases considerados como gases trazas por tener una presencia minoritaria en la atmósfera, pero que en términos meteorológicos y climáticos son determinantes. Parte de estos gases trazas se combinan junto con el vapor de agua, que es agua en forma de vapor, más algunos gases trazas como el CO2, que es el dióxido de carbono, como el CH4, que es el metano, como el O3, que es el ozono, como los SOX, como los NOx, que son respectivamente los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, así como los compuestos halogenados, forman, forman la interacción de ellos o la combinación de ellos forman un grupo élite de gases, grupo élite de gases llamados los HEI, HEI, ojo, así, G, E, los HEI, muy conocidos hoy,
digamos que se menciona mucho hoy. HEI es una sigla que significa gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero. Algunos de esos gases traza más el vapor de agua son los gases de efecto invernadero, de los cuales efectivamente el vapor de agua es el más importante y el de mayor capacidad para la generación del efecto invernadero, es decir, el de mayor capacidad de absorción de la radiación terrestre. ¿Sí? El efecto invernadero se forma cuando una vez la Tierra ha absorbido la radiación solar, ella se calienta y remite también hacia afuera, remite radiación, una radiación calorífica. Y hay unos gases que no son buenos absorbentes de la radiación solar cuando entra, pero que sí son buenos absorbentes de la radiación terrestre cuando ésta intenta salir. Entonces la absorben y la mantienen aquí, ¿sí? Aumentando la temperatura. Eso es el efecto invernadero y está propiciado por los HEI, los gases de efecto invernadero, de los cuales, repito, el vapor de agua es el más importante y el de mayor capacidad de absorción de la radiación terrestre, es decir, el de mayor capacidad de generar efecto invernadero. Después del vapor de agua, pues es muy efectivo el CO2, que es el gas que hoy del que más se habla, porque es el que la proporción va aumentando con mayor rapidez, el dióxido de carbono. Pero también el metano es muy potente, el CH4. Lo único es que el CH4 demora menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono. Pero digamos que por unidad de volumen es mucho más potente el efecto invernadero causado por el CH4. Bien, y así cada uno tiene una contribución, ¿eh? Pero siendo el vapor de agua el más importante. Entonces estos gases llamados traza se unen, o sea, ellos componen ese 0,1% junto con otros como también en menor proporción como el helio, el hidrógeno, otros gases nobles, ¿sí? Pero representan todos, o sea, aglomerados, un 0,1%, mientras que el nitrógeno, el oxígeno y el argón, entre los tres, tienen un 99,9%. Bien, sin embargo, estos gases minoritarios son los más importantes en términos meteorológicos y climáticos, sobre todo el vapor de agua. Pequeñas cantidades de vapor de agua de un momento a otro en un mismo lugar generan unos cambios drásticos de tiempo. Pequeñas cantidades de vapor de agua hacen que una mañana soleada se convierta en una tarde lluviosa o viceversa, que una mañana lluviosa se convierta en una tarde soleada. Pequeñas cantidades de vapor de agua generan una diferencia entre lugares. Por ejemplo, el desierto del Sahara y la selva amazónica. La selva amazónica con unas características de humedad bastante alta, en donde la vida florece, en donde hay una exuberancia de la vida. El desierto del Sahara, que también tiene vida, porque ahí alberga gran cantidad de vida, pero que no hay una exuberancia como la que hay en la selva amazónica. Es una zona donde no crecen árboles, en donde la fauna y la flora no están, digamos que con la misma vigorosidad que lo están en la selva amazónica. Y la diferencia de eso, ¿cuál es? El vapor de agua. No es ni siquiera que en uno la temperatura es más alta en el otro, ¿no? El vapor de agua, la presencia del vapor de agua. Que en un desierto la presencia del vapor de agua es completamente mínima, mientras que en una selva la presencia del vapor de agua es mayor. Y esa diferencia puede ser alrededor de un 2%. Y sin embargo, miren en términos climáticos y meteorológicos, las diferencias que hay entre un desierto y una selva son notorias, son muy apreciables, pero bueno, la diferencia es simplemente el vapor de agua. Entonces, el vapor de agua se constituye como el gas, a pesar de que es agua, pues, pero digamos que siendo ya en estado de vapor, se constituye como el elemento o el gas más importante en términos meteorológicos, ¿vale? Bien. Pero la atmósfera, además de tener una composición como tal, tiene una estructura. ¿Ya? Una estructura que la adopta en función del criterio desde el cual la miremos.
Sí, una estructura que es adoptada en función del criterio desde el cual la miremos, ¿eh? Hay tres criterios aquí en esta diapositiva. Tres criterios. Un criterio es la composición química, otro criterio es la conductividad eléctrica y otro criterio es el comportamiento térmico, ¿ya? Desde el punto de vista de la composición química, la atmósfera se puede subdividir en dos regiones. Una región que va desde, una región que va desde la superficie hasta aproximadamente los 80 kilómetros, y esa región se llama atmósfera. Y otra región que va desde esos 80 kilómetros hacia el límite de la atmósfera, que se llama heterosfera. Cada una de estas con una característica, digamos, diferenciadora, ¿eh? Bien, un momento acá. Cuando hablamos de atmósfera, cuando hablamos de atmósfera, estamos hablando de una región atmosférica que se caracteriza por la homogeneidad propia de la atmósfera, producto de, eh, producto de la mezcla turbulenta que hay de gases. Entonces, esa mezcla turbulenta de gases que hay en los primeros 80 kilómetros es bastante uniforme, lo que hace que la atmósfera sea homogénea. Esas condiciones de mezcla atmosférica se mantienen hasta aproximadamente los 80 kilómetros. Por eso se dice atmósfera, homogeneidad. Después de los 80 kilómetros, esa homogeneidad se pierde y la atmósfera se estratifica, ¿eh? Hay una estratificación. Se estratifica en función, ojo, se estratifica en función de los pesos moleculares de los elementos que la componen. Por eso vamos a ver los elementos más pesados abajo y los menos pesados arriba. Y hablaremos de la capa del nitrógeno, la capa del oxígeno, la capa de X, la capa de Y, organizado en función de sus pesos. Ya no hay la mezcla que hay en la atmósfera. Allá se dejó de mezclar y lo que hay en vez de una homogeneidad es una heterogeneidad, ¿ah? Entonces, por eso se le llama heterosfera. Desde el punto de vista de la conductividad eléctrica, podemos hablar también de dos regiones que tienen una extensión muy parecida a las dos regiones anteriores. Una que va desde la superficie hasta aproximadamente unos 90 a 100 kilómetros y la otra que va desde ese aproximadamente 90 a 100 kilómetros hacia arriba. La primera se caracteriza porque su carácter eléctrico es neutro, ¿sí? No hay electrones libres, no hay ionización. Mientras que la que va de los 90 a 100 kilómetros en adelante se caracteriza porque sí está ionizada. Eléctricamente es muy activa y se encuentran en ella partículas como electrones libres que ayudan a que esa ionización se dé. La ionósfera es importante por el tema de las comunicaciones terrestres. Es ahí en la ionósfera donde descansa gran parte de todo el tema comunicacional a nivel terrestre. Entonces, esa es, digamos que la diferenciación entre esas dos regiones. Y ya desde el punto de vista del comportamiento térmico, pues que es la división o la estructura más conocida de la atmósfera, ahí ya hay que mirar cómo varía la temperatura en función de algunos tramos de la atmósfera y definir esos tramos cómo se llaman. Bueno, hasta este punto que llevamos ahora, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, algo que no se haya dicho con claridad, que quisieran mayor claridad de ello? ¿Hay algo así como para ir enseguida resolviendo o respondiendo todo sin que se nos vaya acumulando? Mm, No hay ninguna inquietud por lo que veo. No me preguntan nada. Bueno, parece que están todos muy quietos, parece que están todos muy pendientes, que no hay ninguna pregunta ni inquietud al respecto.
o en su defecto puede que estén dormidos. Aquí el dormido debería ser yo, no ustedes. En su defecto puede ser que estén dormidos. O que simplemente en vez de ustedes esté el avatar y no ustedes. Bien, esté Puede ser, presente. profe. ¿Ah? Puede ser, yo creo. Puede ser que el que está pendiente de la clase es el avatar. Bueno, Haga, listo. No, hombre, haga lo Entonces, nada de eso, siguiente. profe, nada de eso. bueno, bien. Asumo que están ahí concentrados y entendiendo las cosas. Bien. Entonces, ya cuando hablamos desde el punto de vista del comportamiento térmico, ustedes ya en cierta forma conocen un poco ello. Eh, cuando nosotros buscamos estructura de la atmósfera, si lo hacemos en un texto eh, reglamentado por la Organización Meteorológica Mundial, ese texto nos va a llevar inmediatamente, ojo, ese texto nos va a llevar inmediatamente a, si yo pongo estructura de la atmósfera, enseguida me va a llevar a la estructura de la atmósfera desde el punto de vista de su comportamiento térmico. La OMM ha establecido que si es de carácter general y no se hace ningún énfasis, siempre que se hable de estructura de la atmósfera, su estructura será aquella que se da en función del comportamiento térmico. A menos que yo diga estructura de la atmósfera según su conductividad eléctrica, ya me saldrá. Pero si usted hace una investigación general sobre estructura de la atmósfera, le va a salir que la estructura de la atmósfera es aquella que se da en función del comportamiento térmico. Eso quedó claro y reglamentado a partir del año pasado, antepasado. Porque cuando uno habla de estructura de la atmósfera, pues uno podría estructurar la atmósfera desde diferentes puntos de vista. Entonces, la OMM, tratando de unificar, lo que hizo fue que, bueno, cuando se habla de estructura de la atmósfera, se tendrá en cuenta aquella estructura que se da por el comportamiento térmico. Entonces, ustedes hoy le preguntan, ¿cuál es la estructura de la atmósfera? No hay que preguntar o enfatizar desde qué punto de vista, no. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? Es esta, siempre la que está de acuerdo al comportamiento térmico. Entonces, de acuerdo a ese comportamiento térmico, la atmósfera se estructura en 5 regiones. 5 regiones. La primera región, llamada troposfera, la segunda llamada estratosfera, la tercera llamada mesósfera, la cuarta llamada termósfera y la quinta llamada exósfera. Cada una con una característica fundamental y que la diferencia de otra, que es el comportamiento térmico, si sube o baja con la altura. Por ejemplo, la primera región, que es la troposfera, en ella, a medida que ascendemos, la temperatura disminuye, ¿sí? Hasta que llegamos a un límite. Y ese límite está marcado por una capa muy delgada llamada tropopausa, en donde la temperatura es constante, la tropopausa. Digamos que ese es el límite de la troposfera. Hasta allí la temperatura disminuye con la altura. Luego de la tropopausa, la temperatura empieza a ascender con la altura. Y eso nos indica que ya estamos en la estratosfera. En la estratosfera la temperatura aumenta con la altura debido a que en el interior de ella está albergada la llamada capa de ozono. Alrededor de unos 25 o 30 kilómetros está la capa de ozono. Y ustedes saben que la capa de ozono es importantísima porque filtra la radiación UV, la radiación ultravioleta. Y además de ello, digamos que en ese constante reaccionar entre el ozono y la radiación solar, se genera calor, porque esta es una reacción que se da en presencia de la radiación y genera calor. Eso hace que la estratosfera en ella la temperatura aumente con la altura. Sin embargo, al nivel más alto de la estratosfera, que es la estratopausa, que también es una capita delgada donde la atmósfera es constante, la temperatura ya en la estratopausa viene siendo quizás un poco más baja que la que nosotros tenemos en la Tierra, aquí en la superficie, sí, aquí en la superficie terrestre. Es decir, ese aumento de la temperatura con la altura que se experimenta en la estratosfera tampoco es un aumento tan drástico que nos va a llevar a tener temperaturas demasiado elevadas.
Las temperaturas son parecidas a las que tenemos acá en la superficie terrestre. Bien. Luego de la estratosfera viene una capa llamada mesósfera, en donde nuevamente la temperatura retoma el comportamiento inicial. Empieza a disminuir a medida que ascendemos. Esa capa va aproximadamente de los 50 kilómetros a los 80 kilómetros aproximadamente. Y hay una característica importante en la mesósfera, y es que en el límite superior de la mesósfera ese límite se llama mesopausa. En ese límite superior de la mesósfera se da la temperatura más baja de toda la atmósfera. En el límite superior de la mesósfera se da la temperatura más baja de toda la atmósfera. Esa temperatura está alrededor de los menos 95 a menos 100 grados Celsius. De los menos 95 a menos 100 grados Celsius. ¿Vale? Ahí está el punto más frío de toda la atmósfera. Luego que superamos la mesopausa, entramos a una capa en donde otra vez la temperatura aumenta con la altura. Esta capa es la termósfera. Sí, la termósfera. Y a partir del comienzo de la termósfera es también el comienzo de la ionosfera, de la ionosfera, que es la segunda capa o la segunda región que se delimita teniendo en cuenta teniendo en cuenta la conductividad eléctrica, por la presencia de iones o de electrones libres. Bien, entonces viene lo siguiente. En la termósfera la temperatura aumenta con la altura y así se mantiene. Incluso pasamos la termopausa, que es el límite superior de la termósfera, pasamos la termopausa y llegamos a la exósfera, que es donde ya los gases planetarios se confunden con los gases interplanetarios. Llegamos a la exósfera y todavía la temperatura sigue aumentando. O sea, la temperatura aumenta indefinidamente. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta, ¿eh? Y es que a estos niveles atmosféricos, la noción de temperatura se pierde porque también la densidad del aire es casi el vacío. ¿Sí? Cuando yo estoy en la mesopausa, la presión atmosférica ahí es súper baja porque es que estamos casi en el vacío, ya casi que la materia, ya casi que todo el aire que conocemos ha quedado por debajo. Y lo que hay allí es una ínfima parte de él. O sea, ya eh, a esos niveles ya, ¿cómo les digo? Mm, la presencia del aire como tal es más que todo teórica. ¿Ya? Sí hay, pero la verdad es muy mínima. Bien, entonces, la exósfera no le conocemos un límite como tal. Convencionalmente, desde el punto de vista aeronáutico, se ha convenido decir que la atmósfera tiene un espesor de 1000 kilómetros. Eso es lo que se ha convenido decir. Sin embargo, algunos estudios analíticos, meteorólogos, han establecido que la atmósfera tiene aproximadamente unos 10.000 metros, es decir, 10 kilómetros de espesor. 10 kilómetros de espesor. Para la aviación ha establecido que 1000, pues lógicamente para sus intereses. No le interesa tener más allá de 1000 kilómetros, ¿ya? Eh, pero los estudiosos de otras áreas y los que digamos que son más avesados en el tema, te están hablando de en vez de 1000, 10.000, ¿sí? No 10.000, ahorita dije 10 kilómetros, no, son 10.000 metros. Eso da 10.000 metros, dividámoslo entre 1000, ¿cuántos kilómetros son? Sí, son muchos. Bien, 10 kilómetros no. no, 10.000 kilómetros no son 10 kilómetros.
ya. Bueno, Bien, yo hablé de sí, cuánto, hablé de, convencionalmente la aviación dice que son 1.000 kilómetros, ojo, 1.000 kilómetros. Pero les dije que desde otras áreas o desde otras vertientes se dice que son 10.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, sí, 10.000 kilómetros. Entonces, ya imagínense ustedes la diferencia. El espesor atmosférico es bastante amplio. Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos con el espesor de los otros componentes del sistema climático terrestre, la atmósfera termina siendo súper delgada. Porque si uno compara la atmósfera con, con la litósfera, sobre todo en densidad y en espesor, pues es mucho más la litósfera. Entonces, digamos que comparada con otros componentes, bueno, de pronto por ahí la atmósfera termina teniendo un espesor mayor que la criósfera, posiblemente, ¿no? De pronto que la biosfera, porque nosotros no tenemos nuestra capacidad de vida, nosotros vamos arriba hasta cierto punto y si el oxígeno empieza a bajar de una manera determinante, pues hasta ahí llegamos. Entonces la atmósfera, digamos que también tiene un espesor mayor que la biosfera, pero ya que la litósfera y de pronto ¿cómo es? Que la hidrósfera, sobre todo en términos de densidad, porque pues, digamos que la hidrósfera está más compacta y la litósfera también. La atmósfera tiene una densidad bastante baja, que es la que lo hace de pronto en un determinado momento alcanzar esos 10.000 kilómetros que dicen algunos expertos. Bien, yo creo que hasta ahí, como abrebocas, podemos hablar de la estructura. Ya tendremos la oportunidad de concentrarnos un poco más en ello y hablar un poco más sobre todo de la troposfera, que es donde se dan los fenómenos atmosféricos, las nubes. De hecho, nosotros cuando hablamos de meteorología, sobre todo en el tema de aviación, nosotros terminamos hablando de la troposfera. Básicamente nuestro estudio se centra en esa primera capa, en la troposfera. Los aviones no vuelan con regularidad arriba, ¿no? En la estratosfera, que es una capa a la que hay que hacerle más énfasis porque con el tiempo los aviones van a volar en mayor medida ya en la estratosfera. Van a volar en mayor medida porque la estratosfera no tiene los niveles turbulentos que tiene la troposfera y eso ayuda mucho. Y si se vuela a favor del viento, pues mucho mejor. Bien, si se pueden aprovechar las corrientes en chorro. Se habla también de otra dimensión de la atmósfera, además de la composición y además de la estructura, se habla de la circulación general de la atmósfera. ¿Y qué es la circulación? Bueno, se habla del movimiento, el movimiento que está fundamentado en la circulación general de la atmósfera en principio, ¿vale? La circulación general de la atmósfera es cómo circula la atmósfera en el plano global, a nivel global. Importante estudiar esto porque también es un marco de referencia para yo poder determinar si se mueve a nivel global de una forma, cómo afecta ello a nivel ya de escalas inferiores. El movimiento atmosférico se da en diferentes escalas espaciotemporales. Tenemos una escala llamada microescala, que también se le conoce como escala local. Y esa escala se da en espacios reducidos, que es la que tiene mayor afectación sobre nosotros. Cuando nosotros percibimos el movimiento atmosférico, lo percibimos siempre en función de la escala, en función de la escala local o microescala. Ya siempre percibimos porque esa es nuestra dimensión. Nosotros ni siquiera con nuestra mirada abarcamos tanto como para salir de la escala local. Entonces, todo lo que percibimos, todo el movimiento atmosférico que percibimos, lo percibimos en esa escala. Se mueve también la atmósfera en una escala un poco más amplia, que es la mesoescala o escala media. También tiene un grado de afectación sobre nosotros. Eh, Se mueve en esa dimensión. Se mueve en una escala que es la escala sinóptica, que es mucho más amplia. Y por último, se mueve en la escala planetaria,
que es la escala que tenemos en cuenta cuando definimos este concepto de circulación general de la atmósfera. Hay unos elementos que hacen parte de la circulación general de la atmósfera y que vamos a tener la oportunidad de ver. Eh, pero, ¿qué les digo? Nosotros tenemos que ser de pronto más enfáticos en establecer qué eventos o qué aspectos son los que diferencian una escala de otra. Por ejemplo, cuando yo hablo de microescala o escala local, que también se le llama así, estoy hablando en términos temporales de un movimiento que puede durar minutos u horas, ¿ya? Minutos u horas. Y en términos de extensión, estoy hablando de un fenómeno o un movimiento que me abarca metros o kilómetros, metros o varios kilómetros, ¿vale? Listo. Eh, entonces, cuando subo la siguiente escala, es decir, cuando llego a la mesoescala o escala local, entonces ya hablo en términos de tiempo de un movimiento, un fenómeno que me puede durar horas o días, horas o días. Y en términos de extensión que me puede abarcar desde kilómetros a cientos de kilómetros. Sí, de kilómetros a cientos de kilómetros. Cuando ya subo el siguiente escalón, que es la escala sinóptica, estoy hablando de fenómenos que en términos de tiempo pueden durar días o semanas. Sí, días o semanas. Y en términos de extensión, estamos hablando de cientos a miles de kilómetros. Y por último, la escala planetaria, que es la última, que es la más abarcativa. Esta escala en términos temporales no tiene límite porque permanece todo el tiempo. El movimiento atmosférico a escala global permanece siempre. Y los fenómenos que lo caracterizan están siempre. Por ejemplo, el ENSO, que es el que llamamos fenómeno del Niño, está siempre. Lo que pasa es que cambia digamos que cambia su naturaleza en algunas épocas del año. ¿Ya? A veces está neutro, a veces está positivo, a veces está negativo. Ya entonces, el ENSO termina siendo un fenómeno a escala planetaria, así como las ondas de Rossby, las corrientes en chorro, los vientos alisios, la zona de confluencia intertropical. Y en términos de extensión, se extiende miles de kilómetros, ¿sí? Se extiende desde miles de kilómetros. Y cada uno de estos se extiende desde miles de kilómetros. Por lo tanto, son las características fundamentales para yo definir un fenómeno de escala planetaria.